Tomando un taxi para trasladarme a la ciudad, se dio un diálogo bastante interesante con el conductor, el cual tiene que ver con responsabilidad personal y deseo compartir contigo. Quédate en este video. Tomando un taxi para trasladarme a la ciudad, se dio un diálogo bastante interesante con el conductor, el cual tiene que ver con responsabilidad personal y considero digno de compartir contigo. De una pregunta sencilla sobre el clima, se desencadenó que el taxista comenzara a compartirme algunas de sus experiencias que él ha tenido en su trabajo. La primera de ellas que me compartió fue una ocasión cuando uno de sus pasajeros arrojó una botella vacía por la ventana, por lo que el taxista le comentó que con gusto podría haberle dado a él la botella para después haberla depositado en un bote de basura. El cliente le replicó que solo era una botella, que tenía de mal, pero el chofer le contestó que el problema estaba en sumar la cantidad de personas que pensaban de la misma manera y como consecuencia todos teníamos una ciudad sucia. La segunda experiencia que me compartió fue la de cierto joven que platicando con el taxista se quejaba de la inseguridad y el taxista le decía que el problema era nuestro, pero el joven le decía que no, que el problema era de los policías. Así que el chofer le comentó, o más bien le preguntó si tenía hijos, y el joven asintió. Entonces el taxista le respondió que su responsabilidad o nuestra responsabilidad comenzaba en hacer lo necesario para que sus hijos o nuestros hijos no fueran unos delincuentes. Una tercera y última experiencia que me compartió fue que haciéndole un traslado, los pasajeros le comentaron que por qué no se había dado vuelta en un lugar donde todo mundo lo hacía. Pero el taxista le compartió o le respondió que estaba prohibida esa vuelta y que él prefería cuidar a sus pasajeros que dar una vuelta en un lugar prohibido donde pudiera ocasionar algún accidente. Que él prefería respetar los señalamientos y contribuir a un orden en el tráfico, aunque pasara por tonto por no hacer lo que los demás hacían. Como puedes ver, este diálogo se me hizo bastante interesante y digno de compartir con ustedes, porque nos ayuda a reflexionar sobre estas cosas, como por ejemplo, ¿qué tipo de país tendríamos si cada mexicano tomamos nuestra responsabilidad personal? ¿Cuáles serían las consecuencias de actuar con responsabilidad personal en cada una de las áreas de nuestra vida? ¿Habría necesidad de que nuestro capital humano emigrara a otros países en búsqueda de mejores condiciones para su desarrollo? ¿Tendríamos menor corrupción en los hogares, en las escuelas, en las empresas, en las iglesias, en las congregaciones, en el gobierno? Sin lugar a dudas, asumir la responsabilidad personal es un factor indispensable para la libertad y la justicia social, pues estas no se dan solo de arriba hacia abajo, es decir, del gobierno hacia la gente, sino al contrario, tienen su base de abajo hacia arriba, es decir, de nosotros las personas a todas nuestras instituciones sociales. Este principio se llama autogobierno y lo encontramos en la Biblia. El autogobierno, fundamentado en la ética moral bíblica, es la base de la verdadera libertad y justicia social. En la historia tenemos el ejemplo del efecto positivo que tiene en una sociedad este principio bíblico con la nación de Estados Unidos de Norteamérica, que mientras mantuvo este principio de su fundamento, esto los llevó a su desarrollo y progreso. Pero conforme se fueron alejando más y más de este principio, las consecuencias negativas son más que evidentes en su situación actual. Esto debe ser considerado seriamente por todos aquellos con un interés genuino en encontrar las verdaderas soluciones para el bienestar integral del ser humano y las naciones del mundo. Te invito a que explores los artículos sobre estos temas publicados en el blog, que ya sabes, te dejo el link en la cajita de la descripción, así como el de las redes sociales si deseas suscribirte. Gracias por tu interés y tu tiempo. Si te ha sido útil, compártelo. Nos vemos hasta la próxima.